vista, es exigente, ¿sí? Entonces, eventualmente la lectura va a tener que ser súper situada. Hoy día, en la tarde, les voy a pasar los horarios. Yo tengo sus horarios de clases, por tanto, ya la próxima semana todos ustedes estarían también en proceso de ayudantías para, ¿no es cierto?, fortalecer los contenidos tanto de las asignaturas teóricas como también en relación a los componentes relacionados con los trabajos grupales, porque recordemos que el trabajo grupal es una metodología que atraviesa toda la asignatura, desde el inicio hasta el fin, y que culmina con un congreso, en donde ustedes van a presentar un pseudo artículo científico, porque va a ser un ensayo realmente, pero en un formato de divulgación científica, que va a estar conversado probablemente desde los temas que le están tocando hoy día, ¿sí? Y en base a todo ese trabajo, ¿no es cierto?, transversal, va a haber un porcentaje importante de nota que es cerca del 50%. Esto es importante referirlo, por tanto, por eso es importante que ustedes puedan situarse no en un trabajo contextual, no es solamente el grupo de discusión, no es solamente la divulgación del seminario, sino que además también constituye a un ensayo final y a un congreso, a una presentación de un póster científico, que es el último producto académico. Por tanto, es importante que ustedes, ¿no es cierto?, puedan de alguna u otra manera agenciar sus tiempos también y poder dedicarle la cantidad de horas semanales que esta asignatura requiere. En ese sentido, recuerden que son 7 horas de lectura semanal que ustedes debiesen destinar solamente para contenidos relacionados con estudios sobre la ocupación, y que sin duda lo van a realizar porque también hoy día tenemos actividades que así también lo van a determinar. Y si bien no hemos tenido tantas lecturas en las semanas pasadas, esas horas también están contempladas para que se puedan ejecutar de aquí en adelante. Entonces, quedamos en que las preguntas, ¿no es cierto?, y todo lo relacionado con dudas y cuestiones de grupo se tengan que consultar, ¿no es cierto?, al correo en forma personal y también de manera grupal. Y claramente las dudas y los análisis son también orientadores, en ningún caso esclarecedor, como pudo haber sido, por ejemplo, para epistemología, donde existía una tutoría mucho más aguda. En este caso, la idea es que ustedes puedan dar cuenta de comprensiones, ¿no?, porque eso es lo que se va a evaluar finalmente para, ¿no es cierto?, una elaboración de un artículo científico. Y también los ayudantes van a estar enterados sobre los distintos temas que les toquen para también poder ayudar a esa comprensión y a ese análisis que tiene que ver con entregar dudas para poder buscar la respuesta. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen ese mecanismo y precisamente esa es la habilidad que también se necesita reforzar y generar en este nivel. Búsqueda de información, gestión del conocimiento en función de lo que yo estoy aprendiendo, comprendiendo, ¿no? Entonces, la asignatura, que es completamente conceptual y comprensiva, va a situarse como puntos orientadores, básicamente. Pero es un gran, ¿no es cierto?, tiene un gran componente de aprendizaje autónomo desde ese punto de vista. Y se van a desarrollar todos los mecanismos también de apoyo en ese sentido para que ustedes también vayan bien y se puedan orientar. Entiendo que los grupos que están un poco perdidos son pocos, por tanto les pido que me puedan escribir para que puedan también resolver esas dudas y que ustedes puedan avanzar también en ese ámbito. Cualquier consulta, chiquillos, pueden escribir o pueden también levantar la mano para que también vayamos acá. Sí, las ayudantías son fuera del horario de clases y contemplan, por supuesto, los horarios de clases de segundo año. Eso es importante porque entendiendo que aquí quizás hay estudiantes que están con ramos de tercer año, las ayudantías se hacen en base al nivel que corresponde la asignatura. Si existe alguna dificultad, ¿no es cierto?, lo podemos ver de manera individual, porque son casos particulares y vemos cómo lo resolvemos después. ¿Qué otra cosa? Bueno, respecto también de los tiempos, también existía alguna especie de ansiedad, ¿no es cierto?, por la presentación del trabajo del grupo de discusión, que no es complejo, ¿no?, porque también son procesos guiados en donde se busca que ustedes puedan fundamentar los puntos que están establecidos en la guía de trabajo grupal, ¿no es cierto? En el último punto, en los puntos de discusión, se establecen los puntos de los cuales se va a situar este trabajo, ¿no? Y yo también les voy a subir este fin de semana la rúbrica para que también sepan qué es lo que se va a hablar en ese grupo de discusión. Y no es complejo en el sentido que ya han tenido mucho tiempo, sin embargo, también a solicitud de los estudiantes que presentan, ¿no es cierto?, de esta primera semana, esto también se va a correr una semana, por lo menos para los primeros grupos, para que tengan un poco más de tiempo y lo puedan elaborar, entendiendo que no es la única, por supuesto, asignatura que tienen,
Y por tanto van a tener un poco más tiempo, los primeros grupos, ¿sí? También les voy a presentar ahora el programa de asignatura. Eh, sí, Nicolás está hablando. Sí, pero esa cápsula científica es el seminario que contempla, ¿no es cierto?, una primera parte, que es hasta donde está explicitada los grupos de trabajo grupal. Después viene la segunda parte, ¿no es cierto?, que es la final, que es con la que terminamos el semestre, que es un congreso científico, la presentación de un póster, que está a la base de la construcción de un ensayo, que es la tercera evaluación. Nosotros tenemos 3 evaluaciones formales o formativas, que lo vimos al iniciar el semestre, ¿no es cierto? La primera, una evaluación escrita, bueno, son todas evaluaciones escritas realmente, pero la primera es una prueba, la segunda también va a ser una prueba, y la tercera evaluación es un ensayo, pero ese ensayo no tiene que ver con los temas ni con las materias relacionadas de la tercera unidad, por ejemplo, sino que tiene que ver con la presentación de un ensayo, ¿no es cierto?, de una idea que ha sido generada, ¿no es cierto?, a partir de todo este análisis biográfico que ustedes están haciendo durante todo el semestre. Por tanto, cuando ustedes terminan la cápsula de difusión científica, que no lleva un ensayo, sino que es la cápsula, en base, ¿no es cierto?, a los puntos que están estructurados en la guía, que tiene que ser creativa, que tiene que ser formativa, que tiene que ser científica, que tiene que ser seria, que tiene que seguir un sinnúmero también de reglas, no es solamente un video, sino que es una cápsula de difusión científica y hay que ser quiero ser súpermente claro con eso, no es un video, es una cápsula de difusión científica, por tanto tiene otra connotación. Eh, a partir de ese tema, luego ustedes empiezan inmediatamente a la elaboración del tema de congreso. Trabajan los mismos grupos. Si ustedes quieren, cambian el tema, profundizan un tema que hayan visto interesante en esta revisión inicial, o continúan con el mismo tema. Eso lo definen ustedes. Pero ustedes ya se enmarcan en la construcción de un ensayo formal, de un ensayo científico, ¿sí?, que tiene que tener una cantidad de bibliografía particular, que tiene que tener una estructura específica, que tiene que tener una lógica de articulación, ¿no es cierto?, discursiva particular, que van a ser también orientadas cuando lleguemos a ese punto. Y eso se presenta como tercera prueba. Y eso a su vez también produce el póster científico, que es lo que van a tener que presentar y fundamentar en un mecanismo que hoy día ya se les voy a presentar porque tengo un cronograma hecho, ¿sí? Ya, muy bien. Ahí, ya, muy bien. Ahí, bueno, Michelle, ahí ese tema lo vemos nosotros, pues, ¿sí? Como les decía, estamos, y se los dije también a algunos grupos que tuvieron como esa confusión, que está bien, no tienen por qué tampoco eh, verlo de manera distinta, porque es también el ejercicio, ¿no? Ustedes cuando hagan su tesis, muy probablemente muchos van a tener que rehacerla muchas veces. Tiene que ver también con el proceso de conocimiento. Si estamos en terapia ocupacional, si estamos en un ramo que tiene que ver con terapia ocupacional, estamos hablando de terapia ocupacional. Por tanto, los textos que vamos a ver en esta asignatura son dialógicos en el sentido de que tienen que conversar para la disciplina y con la disciplina. Claramente, probablemente lo tuve que haber dicho más explícitamente, pero se entiende. Y ahora se es evidente. Respecto de, entonces, el programa. Vamos a revisar el programa ahora, porque como les decía, hay una revisión, o hay una reestructuración de fechas a propósito de la paralización que hubo, y ya ahora nos dan la semana, y eso también me anima, ¿no es cierto?, y baja la ansiedad que tenía, porque no sabía realmente cuánto tiempo íbamos a tener para poder pasar los contenidos, y ahora ya, afortunadamente, tenemos los tiempos, terminamos en septiembre, entonces tenemos harto rato, y la idea es no demorarnos, ¿no? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, todas las clases ya están adecuadas, inclusive la que eventualmente, ¿no es cierto?, todavía nos falta, porque esta es una recuperación, así que esta otra hora no la tendríamos que hacer, porque también hay horas de tutoría que estaban orientadas de manera como por grupo o por horario de clases, que ahora van a ser clases eventualmente, y esas tutorías las voy a hacer fuera del horario, porque no resulta tampoco eventualmente tener una tutoría en un horario de clases, porque siempre va a ser muy poco el tiempo. Entonces, en ese punto de vista, lo hacemos como en epistemología nomás. Vamos haciendo tutorías particulares en horarios donde ustedes puedan, en las semanas que correspondan. Sí, sí, Francisca tiene una dificultad, chiquilla, Maca. Francisca lleva todo el tiempo admitiéndose y se repite su integración. Tendrá que quizás reiniciar su dispositivo o reiniciar la aplicación.
Pero, por ejemplo, acá tengo 5 Francisca Ramos que están intentando entrar. Y después viene otra, y viene otra, y viene otra. Entonces todo el tiempo admito, pero no ingresa, para que le puedas también mencionar. El momento es la única. Otra vez trata de ingresar, pero a la vez también se está integrando. Entonces hay un problema ahí de su perfil. Nuevamente está ingresando. No, Ignacia no la tengo. Igual creo que No, la tengo. ahora entré, profe. ¿Cómo está Ignacia? Entonces, si tienen Bien, dificultades, reinicien sus dispositivos. Reinicien sus dispositivos para poder ingresar. Y si no, pucha, no sé, quizás vía telefónica para que me puedan escuchar y puedan ver, no sé, puedan estar presentes también si es que hay imposibilidades de conexión. Pues no, no es una mala idea. Yo he tenido reuniones donde no me he podido conectar y finalmente le solicito a la persona, ¿no es cierto?, que está en la reunión que me ponga en altavoz y así puedo escuchar por lo menos los contenidos de las reuniones. No ha sido en lo absoluto, ha sido medio incómodo, un poco desfasado, pero funciona, para no perder tampoco los contenidos que estoy viendo. Además también estas clases están grabadas, ¿no es cierto?, y van a estar también en la plataforma después. Eso, Francisca sigue tratando de unirse y sigue tirándome, ¿no es cierto?, el perfil de que se está volviendo a integrar. Hay 6 perfiles de Francisca Ramos en este momento tratando de ingresar. Entonces, quizás hay un virus o quizás el dispositivo que ella tiene, ¿no es cierto?, tendrá que reiniciarlo, yo creo. Muy bien, vamos a partir. Voy a estar pendiente por lo menos de el ingreso de más estudiantes para que lo puedan ver. Ya pueden ver el... Sí, profe, sí se puede ver. Ya. Espérenme que están... Ahí se la espera. Ya ingresa Jason ahora. Muy bien. Muy bien, esta es entonces la clase o el cronograma, ¿no es cierto?, de este mes con ya los horarios redefinidos. Cualquier pregunta me dicen nomás. Bueno, a partir de la próxima semana, ¿no es cierto?, ya empezamos con junio, empezamos el día lunes con la clase de posmodernidad. El día martes hablamos sobre estudios de la ocupación en el marco de las lecturas relacionadas con la modernidad y la posmodernidad. Ustedes ya han visto hartos de estos estudios, ¿no? Yo me imagino que después de la clase de hoy día van a entender más o menos cómo se sitúan los componentes de los planteamientos modernos, posmodernos y sobre también cómo desde ese punto de vista se analiza también la ocupación. Esa es la idea fundamental de esta asignatura, ir entendiendo cómo la epistemología, ¿no es cierto?, las tradiciones de pensamiento se van vinculando hacia las distintas tradiciones. El 3 de julio, giro lingüístico. El 8 de junio, estudios de la ocupación en el marco del giro lingüístico, lo mismo, ¿no es cierto? Visualizamos elementos relacionados con una teoría, una tradición de pensamiento y luego instancias relacionadas con el estudio de la ocupación respecto de esta tradición de pensamiento. Y aquí tenemos un cambio de fecha, ¿no es cierto? La primera fecha tanto del cuestionario de análisis de video, ¿no es cierto?, que estaba estipulado para la próxima semana, ahora va a estar, ¿no es cierto?, establecido para el 10 de junio. Y así también se corre todo el análisis de los primeros, o sea, todo el cronograma de la primera semana. Así que ahí ya ese grupo va a tener una semana por lo menos para poder desarrollarlo con la semana ya que tenía, en el sentido, digamos, de que se puedan también organizar en los tiempos. Bueno, después tenemos, ¿no es cierto?, clases que tienen que ir más allá del concepto de ocupación. Vamos a hacer un análisis, ¿no es cierto?, conceptual e histórico sobre los conceptos de ocupación, leyendo también libros relacionados, estudios relacionados con análisis conceptuales de estos mismos, tanto contemporáneos como también antiguos. Vamos a ver si... No pudo entrar Francisca finalmente.
Eh, y bueno, tenemos, ¿no es cierto?, después de esos, hasta el 22, después del grupo de discusión, hasta el 22 de junio, la presentación de los seminarios, ¿sí? El 22 de junio hacen la presentación de seminario, que básicamente es la presentación de la cápsula científica. Ustedes ese día en la mañana, chiquillos, me hacen la presentación de la cápsula científica, la tienen que presentar en sala de clases y con todo el grupo de curso, ¿no es cierto?, observando. Entonces, después de que cada uno presente, nosotros entramos en temas relacionados con el dominio de los temas. Que entramos en preguntas relacionadas con el dominio de los temas que ustedes manejan. Luego tenemos clase teórica relacionada con postestructuralismo, ¿no es cierto? Sí, postestructura. Y luego, ¿no es cierto?, los días viernes, o sea, los días miércoles siempre van a estar relacionados con el análisis de cuestionario, que van a tener entregas de trabajo que no son formativos para la semana siguiente, y los grupos de discusión donde se van a ver en forma paralela las discusiones relacionadas con los análisis de los textos. A partir de la clase del 23 de junio, chiquillas y chiquillos, va a ingresar la profesora Milena, que nos va a hablar, ¿no es cierto?, sobre estas tradiciones de pensamiento orientadas tanto desde el postestructuralismo, epistemología feminista, y clase de postestructuralismo, epistemología feminista y estudios sobre la ocupación, decolonialidad y postdecolonialidad. Todas esas clases va a estar la profesora invitada haciéndonos, ¿no es cierto?, clases magistrales respecto de este ámbito. Como pueden ver acá, de la semana del 13 al 17 hay una semana de receso universitario, no sé si sabían. ¿Le habían comentado? No, profe, no sabíamos. O sea, no sé los demás. Yo no. ¿Qué semana, profe? Del 13, disculpen que estoy con un poco de alergia, estoy así. Del 13 al 17 de julio. Ay, gracias. Al momento, o sea, esa es la información que yo tengo de dirección de escuela, por tanto, yo en base a eso hago el calendario, ¿no es cierto?, readecuo los horarios y no perdemos semana, no perdemos contenido, por tanto, eso es muy positivo para nuestra asignatura, que tiene una cantidad de contenido bastante alta. Mayra, adelante. Mayra, ¿habías levantado la mano? ¿Qué pasó, Mayra? Se pasó a apretar ya. Bueno, pero es una buena fórmula, ¿no? Yo aquí tengo siempre abierta como anfitrión, sale una parte en donde veo los nombres, en definitiva, cuando alguien habla, llega primero que si alguien levanta la mano, aparece inmediatamente. Entonces, le voy a bajar la mano a Mayra. Es una forma también de poder vincularse. Y eso, hasta de colonialidad y poscolonialidad, ¿no es cierto? La colega nos va a acompañar entonces en esta nueva, en esta colaboración que se hace de aquí en adelante súper necesaria. Yo creo que en todas las asignaturas de aquí en adelante no van a tener más clases con un profesor en particular, lo que me parece fantástico. Creo que es súper importante poder hacer una vinculación, ¿no es cierto?, de profesores y que ustedes también conozcan a otros terapeutas ocupacionales. Hasta el momento solamente me conocen a mí y a la profesora Carmen haciendo clases, ¿no? Pero es súper necesario y positivo de que ustedes tengan también otros referentes y otras también formas de métodos de aprendizaje con otros colegas. Va a ser bueno, sin duda. Así que yo también voy a estar ahí en esas clases aprendiendo de la colega. Profe Rodrigo, sí, pero es que claro, al Bárbara tú estás en otros niveles, a ti te ha hecho clases el profe Rodrigo. A los chiquillos que están ahora, digamos, en el tercer semestre, que vienen con el plan innovado, no les han hecho clase. No les he hecho clase Profe, todavía. nosotros sí nos ha hecho clase el profe Rodrigo. Tenemos clase con él. Sí, ahora, en este año. Sí. Qué bueno, Sí. ya. Estoy ahí, me un poco perdido con su horario. Bueno, el profe Roberto Nieto también que está, es importante que podamos como vincularnos todos. Y también los otros profesionales que también vengan, va a ser importante. Lo que voy yo, más que, porque ahora se están también metiendo con más colegas,
y que es súper importante porque cada uno también tiene experiencias y tiene también formas de ver la terapia ocupacional que son también súper interesantes y que enriquecen también. Dentro del grupo de profesores hay diversas opiniones y diversas formas de ver, y las discusiones que se generan entre nosotros, que generamos entre nosotros, son también súper productivas y súper significativas. El próximo semestre esperamos que ya de una vez por todas puedan ingresar las colegas que tienen que llegar, que también van a robustecer y van a formar una identidad, ¿no es cierto?, de escuela que hasta el momento todavía no se consolida porque todavía no estamos la cantidad ni el grupo de profesionales que tenemos que estar para llevar a cabo el desafío de establecer y formular la profesión, que es un trabajo maravilloso. Muy bien, subí más arriba, Romina. ¿Qué necesitas ver? Esto se lo voy a subir ahora, por si acaso también a Ciudad. Así que tranquilo. Estaba viendo la primera prueba, perdón, que salía solo primera prueba y no veía la fecha. Pero gracias, profe. Perfecto, sí tienes razón. ¿Dónde está la primera prueba? Aquí, sí, el El 7 de 7 de junio. Antes de irnos a la semana de receso universitario. Va a ser la primera prueba, para que lo anoten. ¿Ya? Si todo está, por supuesto, en orden. Esto también está absolutamente referido y está absolutamente determinado por las condiciones contextuales también en las que nos encontremos. Me cuesta pensar hasta esa fecha realmente, ¿no? En relación a todo el contexto sanitario que estamos viviendo. Sí, lo voy a subir, Nico. Así que ahí van a tener disposición para poder tenerlo. Esto, como les digo, está sujeto a cambio absoluto, ¿no? Muy bien, continuamos, ¿no es cierto?, la unidad número 2 luego, para entender, bueno, pasamos por terapias ocupacionales del sur, ¿no es cierto?, las experiencias tanto de África como de Brasil. En paralelo, la presentación de seminario, en paralelo, ¿no es cierto?, el análisis de videos, que también van a ser súper importantes. Esta es una asignatura que tiene un gran componente audiovisual. Vamos a tener componentes audiovisuales desde lo más básico a lo más complejo, desde estructuras de difusión de ciencia tipo, curiosamente, Bully Magnet, que son difundidos, claro, son personas que difunden ciencia, o canales que difunden ciencia, que son para todo público, y otros más complejos como foros de autores particulares, en donde ya se necesita un lenguaje técnico, donde ya también va a haber un mayor análisis, ¿no es cierto? Va a ser con más tiempo también, foros que duran una hora, foros que duran una hora y media, que ustedes van a tener que visualizar y sacar desde ahí las preguntas que se van a relacionar en un cuestionario. Todas estas metodologías no son evaluadas, pero son sumamente necesarias que la puedan realizar, porque también son parte de la estrategia de enseñanza-aprendizaje, en definitiva. Suma como una clase, ¿no? Y en paralelo, como siempre se ve, ¿no es cierto?, finalmente el grupo número 11 va a presentar hasta el 22 de julio. Y tenemos presentación de seminario hasta el 4 de agosto, ¿no es cierto? A partir de un par de semanas más, a partir del 10 de julio, ustedes se van a tomar los días martes presentando, ¿no es cierto?, sus productos y reflexionando al respecto, que eso es lo más importante. Creo que es fundamental que cada estudiante asuma también un rol crítico en relación a la participación que puede tener. La estructuración de preguntas nos va a tener un contenido en relación a buscar si el compañero sabe o no sabe, o por qué no puso lo que puso, porque tiene que ver con divulgación de ciencia y de datos concretos. Eventualmente esa divulgación va a estar asociada a temas que se van a desarrollar, que por supuesto tienen que estar presentes en esta divulgación, pero que no se van a abordar, por supuesto, todas las conceptualizaciones. Por tanto, es responsabilidad también del grupo, si no lo va a poner, saber de qué se trata, de qué habla, ¿no? Cada grupo tiene que manejar muy bien cada concepto que está explicando, porque si no, ahí entramos, ¿no es cierto?, en apreciaciones que también van a ser un poco más complejas desde el punto de vista de la evaluación, porque la evaluación también es grupal. Entonces el grupo va a tener suficiente tiempo como para poder, porque ya lo está haciendo. La mayoría de los grupos ya tienen sus dos papers, los cuales después tienen que seguir leyendo, robusteciendo, buscando más información y complementando para que después pueda entregar un mensaje en 10 minutos. Algo concreto, específico, para todo público. Y luego, ¿no es cierto?, nosotros entramos en las conversaciones, en las reflexiones y en las preguntas conceptuales, haciéndolo de manera crítica, pero en el sentido de que sea entretenido y que aprendamos todos, ¿no?
porque van a ser ustedes mismos los que van a tener mayor capacidad de poder explicar precisamente los conceptos, porque se están orientando de manera mucho más concreta y de manera mucho más específica en este ámbito. Eso. ¿Alguna duda respecto de los seminarios, de esta primera, primera estrategia? ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro entonces. Muy bien. Continuamos entonces. La última presentación de grupo, ¿no es cierto? Van a ser 3 grupos particularmente, grupo 9, 10 y 11, el 4 de agosto. Luego empezamos netamente a la presentación de del modelo de congreso, que es lo que se espera, ¿no es cierto?, en la presentación de congreso, el estilo, de cómo lo tienen que realizar. Esto para que tengan una idea hacia dónde van a llegar, para que puedan elaborar los trabajos con eficiencia desde un principio. El 11 de agosto viene la evaluación escrita número 2. El 10 de agosto empezamos con justicia ocupacional, ¿no es cierto? Y todos los lunes vamos a estar con cuestiones relacionadas desde ese ámbito, ¿no? La justicia ocupacional, la perspectiva de derechos ocupacionales, los modelos para pensar la justicia ocupacional, ¿sí? Son 3 clases particulares que vamos a hablar desde la perspectiva de derechos sobre la perspectiva de derecho, justicia ocupacional, derechos ocupacionales como conceptualización global para el abordaje, ¿no es cierto? Y para visualizar y entender estudios o investigaciones que demuestran experiencia en ese ámbito y cómo se aplica, ¿no? Hemos hablado conceptualmente desde el año pasado sobre la justicia ocupacional, sobre los derechos humanos, sobre los derechos ocupacionales, sobre la justicia ocupacional, la partida ocupacional. Hay textos que van a hablar de eso, pero finalmente ahora particularmente vamos a entender cómo esto se sitúa en la realidad disciplinar, cuáles son las experiencias asociadas y cómo es que el terapeuta ocupacional, ¿no es cierto?, realiza esto en la actualidad. El 26 de agosto es la entrega del ensayo. Esta entrega de ensayo también, la idea es la van a trabajar con los grupos, con las ayudantías. Ahí también hay una especialización por parte de ellos para ir revisando todos estos elementos. Y también una tutoría entre medio que va a estar conmigo en forma, son 2 tutorías que vamos a realizar, que van a ser también específicas, ¿no es cierto? Y van a ser planificadas durante esa semana. El 31 de agosto se entrega, ¿no es cierto?, el seminario, se entrega, bueno, el ensayo se entrega y se hace ese día. Van a tener bastante tiempo para poder realizarlo, por tanto, ese día es la entrega del ensayo, no es que ese día hagan el ensayo y lo tengan que desarrollar. Ustedes ese día, el 26 de agosto, lo entregan y van a tener bastantes semanas para poder realizarlo. De hecho, quien quiera estratégicamente ya proponer un tema de ensayo, a propósito de algún tema que ya le haya gustado mucho dentro de los papers que les tocó, perfectamente pueden hacer un trabajo durante todo el semestre para presentarlo ahí. Y si no, en específico, igual van a tener bastantes semanas, ¿no es cierto?, para poder hacerlo, por lo menos 4 semanas, 3 semanas, de 3 a 4. Entonces, el 31 de agosto, ustedes entregan los puestos científicos y estos van a estar relacionados, ¿no es cierto?, con la aplicación de lo trabajado en seminario, ¿no es cierto?, pero sobre una situación de justicia ocupacional. Eso se me olvidó mencionar. El ensayo está relacionado sobre un tema particular, pero aplicado, ¿no es cierto?, a un caso de situación de injusticia en Chile o Latinoamérica. La idea es poder situarnos también sobre las conceptualizaciones que estamos leyendo en función de la aplicación, ¿no es cierto?, hacia el contexto donde vivimos. Se entrega este paper, se entrega este póster y el día 1 de septiembre, ¿no es cierto?, se presenta a nivel global, se presenta por la aplicación Microsoft Teams, y van a tener también profesores invitados de otras universidades, quienes también van a estar valorando el trabajo, ¿no es cierto?, preguntando sobre lo que ustedes están haciendo. Profesores que son inclusive los autores de muchos estudios que ustedes están leyendo. Así que
La preparación tiene que ser, porque van a presentar reflexiones e ideas a los mismos autores, en algunos momentos. Pero voy a invitar a varios colegas. Mi intención es que este trabajo sea evidenciado, ¿no es cierto?, como un trabajo de calidad, porque esa es la misión del curso. El ensayo, como les decía, va a hablar de un tema, pregunta Michelle, va a hablar del tema, ¿no es cierto?, relacionado con lo que están ustedes planteando, o no. Relacionado no, porque también tiene que ver con la aplicación sobre una situación de justicia, de injusticia ocupacional, o de derechos ocupacionales relacionados en Chile y Latinoamérica. Va a depender del tema, ¿no es cierto? Y va a depender de cómo lo configuramos. Por eso algunos grupos podrían empezarlo desde ahora y otros grupos eventualmente van a empezar cuando corresponda. De todas maneras, la idea es que puedan situarse, ¿no es cierto?, en los tiempos que corresponden, y para eso tenemos desde el 5 de agosto al 26 de agosto, más de 21 días para poder, ¿no es cierto?, desarrollar un ensayo que va a tener una evaluación final y también una revisión, por ende. Y luego de esa evaluación-revisión se construye el póster que se presenta, ¿no es cierto?, al Congreso particular. Es un tema libre realmente, pero ojalá relacionado con lo que vienen leyendo, porque ustedes ya van a hacer todo un análisis discursivo, ya entienden temas relacionados con lo que ya les tocó, ¿no es cierto? Bueno, y si les interesa algo más, perfectamente también lo pueden plantear. ¿Alguna otra duda? Me voy a quedar acá para que no existan dudas al respecto. Y si existen, por supuesto, después se pueden elaborar, la pueden decir. ¿Todos claros? La metodología del ensayo y el póster científico se va a entregar posterior al último seminario, en definitiva. Ese 5 de agosto se va a hacer la presentación de lo que se busca, ¿no es cierto? Y se van a presentar las rúbricas, se va a presentar todo el trabajo y las instrucciones relacionadas para la construcción de este desafío o de este producto académico. Finalmente, el 7 de septiembre, cuando ya tengamos todas las notas puestas, ¿no es cierto?, viene la prueba sustitutiva. O la 7 de septiembre viene la prueba sustitutiva y el 9 de septiembre el examen. El examen está con asterisco porque el examen solamente será obligatorio para aquellos que reprueban, para los que tienen nota menor a 4. Por tanto, la exhibición del examen es con un 4. Si usted tiene un 4, usted aprueba la asignatura, tal como sucedió con epistemología, creo, ¿no? Entonces, eso, chiquillas y chiquillos. ¿Alguna duda hasta acá respecto de la fecha, respecto de todo? Y el semestre cierra el 11, por tanto estamos en la última, ocupando hasta la última semana. ¿Ninguna duda? Muy bien. Por temas de tiempo, entonces vamos a continuar ahora con la clase. La clase tiene un componente práctico, la idea es que todos puedan tener, vamos a ver un video ahora. Por tiempo no vamos a conversar mucho sobre modernidad en términos discursivos, porque quería preguntarles a ustedes qué es lo que se acuerdan sobre la modernidad. Creo que vamos directamente a conceptualizar la modernidad, elementos que ustedes estudiaron en forma absolutamente específica, ¿no es cierto?, y desde un ámbito que es la ciencia, el semestre pasado en epistemología, con las tradiciones de pensamiento que hasta donde alcanzamos por lo menos a leer. Comparto entonces ahora. ¿Todos ven la diapositiva? Sí, si necesito que me puedan... Ya, muy gracias. Sí, profe, sí se. Si no, no. Muy bien, ahí está el link. Chiquillos, les pido, por favor, se los voy a enviar
Se los voy a enviar al chat. Van a ver un video porque no me funciona ver videos desde acá por la conexión y creo mejor y más adecuado y más pertinente de que cerremos esta sesión, ¿no es cierto? Y voy a volver a enviarles el link para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, vincularse otra vez por este mismo canal, este mismo curso. Y una vez que vean ese video, continuamos y empezamos la clase de manera específica. Creo que va a ser más aclaratoria y les va a poder también conceptualizar mucho mejor los contenidos que vamos a pasar de manera conceptual. Por tanto, chiquillos, ahora corto la clase un poco, salgan ustedes mejor y después los espero de vuelta aquí mismo, ¿sí? Salgan para que los datos tampoco se les consuman tanto, ¿sí? Porque si van a estar conectados acá y viendo YouTube, la conexión de datos probablemente va a ser mal. Nos vemos en 15 minutos. Quien se quiera quedar se puede quedar también, si tiene Wi-Fi.
Muy mal, muy mal. Muy bien, ¿qué les pareció el video? Comentarios y reflexiones de este resumen sobre la modernidad. Creo que les sirve para conceptualizar también de manera mucho más concreta todo lo que vamos a hablar ahora, un poquito de punto de vista un poquito más técnico y con algunas referencias de autores. ¿Qué les pareció? ¿Lo entendieron? Entonces pregunto, ¿qué es la Sí. modernidad? Ay, sí, profe, sí. Estuvo bueno el resumen. Entendí que era como un periodo histórico. De hecho, ayer me estaba preguntando a dónde terminaba la modernidad y cuándo empezaba la posmodernidad. Exacto. Entonces ahí empieza como el siglo XV, el XIX, y ahora es como se puede entender un poco más, un poco las corrientes filosóficas, dónde situarlas Exacto. en el contexto histórico. Esa es la Eso. idea, pues. Muy bien, súper. Gracias, Paula. Lo que comenta también el Nico. La idea ahora es, ya entendemos supuestos técnicos, sabemos sobre ciertos temas epistemológicos más o menos densos, y la idea ahora es poder tratar de unirlo. Esto no tiene, no se sitúa de manera azarosa ni en la comprensión, ni en los estudios sobre la ocupación, ni en la historia. Estamos hablando de historia, básicamente. ¿Sí? Epistemología, nosotros lo enfocamos hacia la ciencia, pero está enmarcada en un contexto de historia, en un periodo de tiempo que abarcó no solamente la ciencia, sino la política, la tecnología, por supuesto, de la mano de la ciencia, y la estructuración de estados, como vamos a ver ahora. Entonces ahora la idea es poder hacer esta misma comparación que vieron en el video, pero de manera un poco más técnica con algunos autores, porque... sí, aquí, disculpen que estoy leyendo el chat. Ahí ya... Voy todo el rato viendo también la emisión. ¿Saben qué? Paula, si me puedes ayudar de repente con los delegados, me voy a apoyar, chiquillos, si me pueden ayudar. A partir de las próximas clases los voy a dejar como coanfitriones. Entonces, cualquier problema de conexión que yo tenga, queda abierta la sesión para que se puedan resolver temas, y así también de repente si yo estoy haciendo clase y alguien necesita entrar, ustedes me puedan ayudar también para poder vincularlos. ¿Les parece? Ya, no lo voy a hacer ahora para no demorarme tanto, pero a partir de la próxima clase los delegados también van a ser como anfitriones de la sesión. Muy bien, entonces vamos con la modernidad, ¿cierto? Compartir. Ahí. Están viendo todos el PPT, ¿cierto? Sí, profe, sí se ve. Gracias. Siempre voy a preguntarles estos. Ténganme paciencia, por favor. Muy bien. El pensamiento moderno, ¿no es cierto? Como bien vimos en el video, ¿no es cierto?, se explicita de manera sumamente resumida, la modernidad, ¿no es cierto?, está entendida como lo nuevo, desde el punto de vista conceptual, se orienta hacia el renacer del hombre, pero se sitúa, ¿no es cierto?, y es un periodo de tiempo, es un periodo histórico, ¿no es cierto?, la Edad Media, la modernidad. Hoy día vamos a entender que la modernidad se entiende de diversos autores, no es que un autor haya hablado solo de la modernidad, se construye en un constructo histórico, ¿no es cierto?, situado sobre la comprensión de cómo llegamos a donde llegamos y por qué lo hicimos.
y todos los autores coinciden, ¿no es cierto?, en que se establece a partir del siglo XV aproximadamente, ¿no? Hay otros autores que lo retratan de manera más tácita en el siglo XVII, con la aparición, por ejemplo, de la Revolución Industrial o la Revolución Americana, ¿sí? Porque desde ahí también hay un antes y un después relacionado, ¿no es cierto?, con la distribución de poderes y con la estructuración también de imperios versus estados o repúblicas. Por tanto, van a haber diferencias desde donde se abordan históricamente también la modernidad, pero para nosotros, ¿no es cierto?, nos interesa poder situarnos desde donde se entiende de manera histórica, y lo vamos a entender desde el siglo XV aproximadamente. Cualquier duda, vayan, ¿no es cierto?, y opinión, chiquillos, por favor, el chat está abierto. La idea es que pueda hacer esto de manera bidireccional. Entonces, el pensamiento moderno. El hombre piensa sobre sí mismo y su potencial humano, ¿no? Hay valores clásicos que vuelven a escena. Aparece la razón como un elemento como un elemento vital, ¿no es cierto?, para la apropiación de cuestionamientos filosóficos que se van a establecer desde el 400 al 700 aproximadamente, donde aparecen, ¿no es cierto?, y derivan las revoluciones particularmente. La razón y la libertad, por tanto, van a ser elementos fundamentales que van a reconstituir, ¿no es cierto?, tanto el arte, la ciencia y la política, como se está estableciendo hasta ese momento. Entonces, desde el punto de vista, podríamos definir que parte también con el Renacimiento como elemento, ¿no es cierto?, artístico, cultural, propio de este nuevo pensar, ¿no? Ya no hay un pensamiento hacia lo divino, ¿no es cierto?, sino que hay una vinculación hacia lo humano, hacia lo divino en lo humano, como también se establecía en el video. Finalmente seguíamos siendo creaciones de Dios, pero con el poder de Dios hacia la creación. Y eso, en definitiva, generó confianza, ¿no es cierto?, en que el potencial humano pudiese generar un avance tan grande en el mundo que iba a potenciar su magnificencia, por decirlo de alguna manera. Y desde ahí se empezaron a potenciar distintas formas de aprendizaje, distintas formas de entendimiento del mundo que establecieron, ¿no es cierto?, a su vez, la concreción de aspectos relacionados con ciencia, política y con el mundo como lo conocemos en la actualidad. La relación entre modernidad y renacimiento tiene que ver con que el hombre se piensa a sí mismo. Antes del renacimiento, por eso se llama el renacer, es el renacer del hombre, el hombre vuelve a nacer, ¿no? Entonces, al volver a nacer el hombre, finalmente se entiende el hombre así, y el hombre, ¿no? No como el hombre la persona, ¿no?, del genérico, ¿no?, como también situados desde un punto de vista súper crítico, patriarcalmente. El hombre se entiende a sí mismo como creador, ¿no? Y desde este punto de vista, entenderse a sí mismo, se abren oportunidades de entendimiento, se abren oportunidades de lógicas que van a favorecer el avenimiento de la ciencia, de la política de la libertad, del establecimiento de la razón como elemento fundamental para ser libres, ¿no es cierto?, en un mundo que estaba absolutamente coaptado, ¿no es cierto?, por la idiosincrasia religiosa y la cultura y los dogmas también relacionados con la religiosidad. Desde aquí, ¿no es cierto?, al pensar el hombre, finalmente, de alguna u otra manera, todo lo místico relacionado con el orden mundial empieza a decaer. Y como dice Paula, claramente el Renacimiento sería como el hito que marca el inicio de la modernidad, ¿no? Con Da Vinci, ¿no es cierto?, que eventualmente explora los distintos ámbitos, tanto de la invención como del arte, incluso de la política. Se establece un sinnúmero de elementos que, al momento de repensarlos, ¿no es cierto?, favorecen el avance de las distintas creaciones que se dan en ese tiempo. Claro, el Renacimiento se parte como en el siglo XV aproximadamente, siglo XV, siglo XVI, hasta el XVII aproximadamente, porque ya de ahí tenemos otra edad contemporánea también, otra manera de ver la historia también con otros nombres, porque el Renacimiento no se da a punto de vista científico, sino que se da a punto de vista artístico. Esa es la relación, ¿no? Gracias por las colaboraciones. Esa es la idea también. Entonces, por ejemplo, al 1700 Descartes, ¿no es cierto?, es capaz de generar la vinculación, ¿no es cierto?, del dualismo filosófico, o romper un poco el dualismo filosófico eclesiástico establecido en 1400, y eso se da desde
quieren entrar. Nadie está en la sala de espera, Paula. Se da desde, como les decía, se me fue la idea. Bueno, vamos a los precedentes entonces de la modernidad como época histórica. Las revoluciones, ¿no es cierto?, marcan también el inicio de, desde algunos autores del inicio de una modernidad per se, ¿no? Si bien antes pudo haber habido una influencia política, desde el arte, hoy día, ¿no es cierto?, con las revoluciones, la modernidad se toma no solamente el arte, sino también la política y además también la ciencia. La ciencia entendido en el razonamiento de cómo se establecen las verdades, ¿no? Y desde ahí se establecen, ¿no es cierto?, las revoluciones americanas con un entramado político e institucional. Hay una democracia institucional y soberanía sobre Estado-nación, no imperio, ¿no? Recordemos que las revoluciones tienen que ver con también la lucha contra el imperialismo, contra el imperio reinante, ¿no es cierto?, para favorecer la libertad, ¿no? La Revolución Francesa, con libertad, igualdad, fraternidad, tres elementos centrales relacionados para la liberación del ser humano. Finalmente, el humano iba a ser el dueño de su vida, iba a ser el dueño de su tiempo, iba a ser el dueño de todo lo relacionado con las posibilidades que él pueda tener para sí mismo. Por supuesto, esto no consideraba las condicionantes sociales de salud y de comunidad que están implícitas en todo orden, ¿no? Pero de alguna otra manera, este idealismo liberó, ¿no es cierto?, del imperio y también del subyugo religioso, romano particular, y católico, libera el subyugo, ¿no es cierto?, de la apropiación tanto de las reglas del juego, de las propiedades, de las formas productivas. En la Revolución Francesa es importante porque aquí también se genera un entramado económico, que es el que va también a dar la pauta al mundo en relación a la forma en cómo nos vinculamos comercialmente y desde el intercambio. Hay una producción industrial, aquí nace la revolución industrial. Se genera un mercado libre de trabajo, no una esclavitud, no una asociación de trabajo orientado por tu clase, ¿no es cierto?, de vida, o por el lugar donde viviste, o por la iglesia, ¿no es cierto?, determinada, no como una obra designada, sino como una libertad de poder elegir. Urbanismo como forma de vida, y esto también es importante porque también hay una migración muy grande sobre el campo a ciudad que se da en Europa, particularmente durante los años 800. Y también el capitalismo como forma de apropiación y distribución del capital que genera un territorio, y sobre también la apropiación de los recursos, ¿no es cierto?, que antes pudiesen haber tenido un bien más comunitario, ¿no es cierto?, hoy día tenían una cualidad que era la propiedad privada. Desde este punto de vista, tanto la modernidad como el sistema capitalista pudiésemos decir que tienen su mismo origen, es decir, con el inicio de la modernidad. Y ese también es otro hito que creo que es importante mantenerlo y tenerlo también como claro. Tanto por ejemplo, Revolución Francesa, o como hito el Renacimiento, el capitalismo como manera de distribución y de apropiación de la materia, también es un hito que va a marcar el inicio de esta era. ¿Alguna duda, reflexión al momento? Bueno, el impacto en la ciencia y su desarrollo es básicamente el resumen del Búho de Minerva. La tradición del pensamiento científico está dado necesariamente en el entendimiento y en la necesidad de cambiar del paradigma, ¿no es cierto?, antiguo, místico, ¿no es cierto?, religioso, sobre el entendimiento de la aparición de las cosas en relación a su aspecto trascendental y mágico, como la creación de Dios, sobre la creación de temas objetivos, concretos, que tienen una naturaleza y tienen una posibilidad concreta en el mundo. A propósito de una observación concreta, a propósito de un método que se replica y que tiene un resultado similar o idéntico en distintas formas, cuando un procedimiento se establece. Hablamos acá de la razón, ¿no?, de cómo la razón también en su estructura va
a dar certidumbres respecto de las formas en cómo funciona la naturaleza, y una vez que se establece ese desarrollo y esa conciencia sobre el entendimiento de la naturaleza, lo biológico, lo cósmico, se aduce, ¿no es cierto?, que también el ser humano se rige por similares leyes, y desde ahí se crean, por supuesto, instancias relacionadas con políticas públicas, con leyes, con formas de entender lo que debe ser, porque es verdad, que están dadas desde la razón, ¿sí? Una de las características principales, ¿no es cierto?, de la modernidad como elemento, como característico, ¿no es cierto?, fue que hay una concentración de fuerza de trabajo en los centros urbanos, ¿no es cierto?, la urbanización como concepto moderno de lo nuevo, y de ahí también viene como esta palabra hoy, la modernidad, el moderno, es también es una integración implícita a lo nuevo, ¿no? Entonces, eso todavía está arraigado en nuestra cultura, cuando, como se ve también en el video que les envié, lo moderno dista de ser algo que sea calificativo, ¿no?, sino que tiene que ver con un periodo de tiempo. Pero está aducido porque, sin duda, generó un cambio trascendental que hasta los días de hoy marca la humanidad. Concentración de fuerza de trabajo en centros urbanos, organización del trabajo guiado por efectividad y beneficio, aplicación de la ciencia y tecnología a la producción, lo que favorece, ¿no es cierto?, el inicio de la primera revolución industrial. Antagonismos latentes y manifiestos entre el empresariado y el empleado, ¿no es cierto?, creciente desigualdad social y libre empresa y competición abierta. Esos son como elementos también constitutivos de cómo la modernidad, ¿no es cierto?, se va haciendo del poder político, del poder económico, de las relaciones sociales en el mundo. La modernidad, a su vez, también genera esta expansión, ¿no es cierto?, sobre el mundo para poder también hacerse de beneficios materiales para favorecer como esta expansión territorial y de intercambio entre las potencias que hoy día, si bien eran naciones, ¿no es cierto?, se consideraban nuevos imperios por la forma de expandirse y la forma de controlar el mundo, particularmente hacia la colonización de Latinoamérica. Y todo este entendimiento sobre el hombre, sobre la razón, sobre su cultura, sobre su necesidad de verdad, también se extrapola, ¿no es cierto?, y se somete hacia un entendimiento forzado en Latinoamérica, negando su cosmovisión y su también conocimiento acumulado por los años. Entonces estamos viendo tradiciones de pensamiento moderno. Como les decía, hay distintos autores que hablan sobre el tema de la modernidad, y para nosotros es importante entenderlo conceptualmente de manera general. Y si alguno de ustedes gusta de integrarse, ¿no es cierto?, en alguno de estos autores, la idea es que a partir de esta clase, ¿no es cierto?, y las clases futuras, puedan ustedes entender qué autores pudiesen servir de repente para algunos elementos o algunos estudios que ustedes quieran desarrollar en sus lecturas guiadas o en sus trabajos grupales. Tradiciones de pensamiento, por ejemplo, relacionadas con la oposición a sociedad tradicional. Spencer, también sociólogo del siglo XX, establecía la sociedad militar versus la sociedad industrial como forma, ¿no es cierto?, de vida. Describía la modernidad desde esos dos puntos de vista. Nosotros somos una sociedad industrializada, establecida de que tanto los patrones, por ejemplo, de educación, de trabajo, de horario, de fórmula en cómo se establece la vida, ¿no es cierto?, se establece a partir de la lógica industrial empresarial, ¿no?, de cómo se establece desde un inicio la concepción, ¿no es cierto?, del trabajo y de la forma de organización. Y eso, en definitiva, derivó toda una sociedad que replica ese modelo desde el punto de vista educativo, desde los primeros años, desde el punto de vista del discurso, en la forma de relacionarse, desde todos los puntos de vista relacionales. Y describe la modernidad entonces como eso, una sociedad militarizada, una sociedad industrial, ¿no es cierto?, establecida desde el orden, ¿no es cierto?, para favorecer nuevamente aspectos que tienen que ver con la paz, ¿no?, con la libertad y con todo lo relacionado a las cuestiones románticas que se establecieron detrás de los conceptos de modernidad.
Durkheim, por otra parte, ¿no es cierto?, habla de una solidaridad mecánica, solidaridad orgánica, en donde las partes, ¿no es cierto?, de una sociedad particular se intercambian desde un punto de vista funcional. Marx y Engels, que de alguna u otra manera ustedes ya lo conocen y muchos de ustedes han leído, ¿no es cierto?, han hecho ensayos relacionados con los trabajos, particularmente desde el punto de vista del movimiento de arte y oficio, hablan sobre el materialismo histórico con sentido ideológico crítico, ¿no? Se establece un planteamiento materialista de la modernidad en torno a precisamente estos elementos que tienen que ver con la igualdad, particularmente, y con la libertad. Ellos postulaban en el manifiesto, que hoy día es uno de los referentes políticos, ¿no es cierto?, de contrapeso al neoliberalismo, estableciendo que la libertad en definitiva se puede dar en la medida que todos somos iguales. ¿Y cómo podemos ser todos iguales? ¿Existe eso? Y claro, ellos definieron y ellos establecieron de que sí existe. Paula pregunta sobre los temas críticos. Claro, son autores que nos invitan a pensar la modernidad, ¿sí? Hay muchos autores sobre modernidad, yo creo que, claro, estos son los tradicionales. Marx y Engels, entonces, desde este sentido materialista histórico, dialéctico, entienden de que, en definitiva, la libertad se da desde un planteamiento de una igualdad general, en donde el Estado lo administra, ¿no? Por supuesto, deja de lado el entendido de que el Estado también lo administra personas, por tanto, también se convierte en una esfera de poder dictatorial, no probablemente distinta a una dictadura de otro punto de vista, pero sin embargo favoreciendo aspectos de igualdad que también van a estar relacionadas desde conceptualizaciones que se van a trabajar durante los siglos, pero que tiene que ver también con una imposibilidad de poner opciones generales. ¿Por qué? Porque hay una restricción del sentido de propiedad. Si tú quieres ser igual a otra persona, lo primero que te diferencia es, por ejemplo, la acumulación de materia. Yo no puedo ser igual a otra persona si, por ejemplo, yo tengo una herencia de 10.000 millones de hectáreas y de campos y de empresas. ¿Por qué? Porque yo como persona, en definitiva, represento un materialismo histórico relacionado con el secuestro de las cadenas de producción, y por tanto mi tiempo y la forma en cómo yo voy a generar mi riqueza es totalmente desigual a la persona que trabaja en esa línea de producción. Por tanto, el todos de todos del comunitarismo relega, ¿no es cierto?, de manera general, o determina de manera general esta concepción ideológica sobre la necesidad de una no propiedad privada, de que el Estado se haga cargo y que todos seamos iguales, para optar a una libertad ideológica sobre lo que significa ser humano. ¿Se entiende? ¿Hasta acá todo claro? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Adelante. Lo que pasa es que no me quedó claro lo que dijo sobre Durkheim. Sé que lo podría volver a explicar, por favor. Sí, aquí Durkheim, básicamente, Durkheim es un filósofo, ¿no es cierto?, del siglo XX, que también contemporáneo, que analiza, ¿no es cierto?, aspectos de la modernidad desde diversos puntos de vista. Gran parte de su obra está relegada básicamente hacia los contratos sociales, del entendimiento de cómo una sociedad, ¿no es cierto?, para poder evolucionar, tiene que también tener, por ejemplo, el contrato social. Ustedes han escuchado hablar sobre el contrato social. El contrato social es una línea ideológica que deriva como de esta cadena de pensamientos, y tiene que ver con, en definitiva, poder entregar aspectos, ¿no es cierto?, relacionados probablemente a mi comunidad, a mi comodidad, o a mi forma de entender el mundo, a mis posibilidades de apropiación, para, en definitiva, poder tener un sistema que se sostenga. Porque, por supuesto, estas tensiones que visualizamos con anterioridad, ¿no es cierto?, por ejemplo, los antagonismos entre el empresariado y los empleados, ¿no es cierto?, la creciente, por supuesto, desigualdad social que contrapone a todos los elementos ideológicos de la modernidad, del Renacimiento o de las revoluciones americanas y francesas. Finalmente la gente, ¿no es cierto?, y las sociedades caen en una desigualdad y una pobreza mucho más extrema. En América, ¿no es cierto?, la esclavitud, por una parte, favorece las líneas de producción y el enriquecimiento de muchas personas y terratenientes que llegaron a ese lugar a colonizar, y en Estados Unidos y en Europa particularmente, las condiciones laborales de 16 horas diarias de trabajo, donde trabajaban niños y mujeres y se les pagaba menos, generan también un enriquecimiento y una desigualdad creciente y un sufrimiento, porque hoy día también la ruralidad se desintegra y todo se concentra en algo urbano.
la pobredumbre, el hambre, la peste, todos elementos constitutivos de una forma de pensar un mundo ideológico moderno que es romántico, pero que en la práctica genera quizás mayor, ¿no es cierto?, sufrimiento que un imperio. ¿Sí? ¿Con quién estaban mejor? ¿Con un imperio de reyes o con un sistema capitalista salvaje? Entonces, para que estos sistemas particularmente se mantengan y no se genere una nueva revolución que de alguna u otra manera coapte y limite todo lo ganado, ¿no es cierto?, dentro de este espacio histórico temporal, Durkheim propone, ¿no es cierto?, la solidaridad mecánica que tiene que ver, ¿no es cierto?, con elementos de ajuste funcionales de un sistema desde sus aparatos del Estado, desde los aparatos también constitutivos de la República, en la forma en cómo el poder se distribuye, y también orgánica en el sentido también de la distribución necesaria sobre elementos bases que cada, en definitiva, Estado va a resolver en función a sus necesidades, que puede ser desde el punto de vista de salud, educación, de condiciones mínimas, de leyes laborales, etc. ¿Sí? Fernanda, eso sería como a nivel general. Sí. Gracias, profe. Vamos a continuar porque, como les digo, son ideas generales, y esto es así muy general en función porque estamos hablando sobre temas así sumamente superficiales de estos autores. Cada autor es una línea doctoral probablemente, o cada tema de un autor que estamos viendo es una línea doctoral, entonces hay mucha información que aquí también se busca resumir para poder entender esto desde un contexto un poco más histórico, básicamente. Eso es lo que estamos haciendo un análisis histórico del tema, no un análisis tan analítico. Lo vamos a hacer situado analíticamente desde los estudios de la ocupación, que eso va a ser 2 clases más, después de postmodernismo. Max Weber, por su lado, ¿no es cierto?, hace las diferencias sobre la sociedad tradicional y la sociedad capitalista. Por supuesto, este filósofo economista de principio de siglo, sí, vamos cerrando. Vamos, gracias Nico por el tema de la hora. Entonces, Krishna Kumar, ¿no es cierto?, habla sobre la estructura y habla sobre el detalle del individualismo, la diferenciación, la racionalidad, el economicismo y la expansión. ¿Sí? Ahí están repetidos. Bueno, el individualismo, ¿no es cierto?, tiene que ver con que el individuo ocupa un papel central en la sociedad, en lugar de la comunidad, la tribu, la nación, ¿no es cierto? Nos individualizamos, de hecho se conceptualiza el individuo, la persona, que está libre de atadura, es único y responsable de sus actos, ¿no es cierto? La responsabilidad de la vida, del mundo, de todo, en definitiva, emerge hacia uno mismo. La diferenciación en la esfera del trabajo, el consumo y los estilos de vida. Hay formas de vivir dentro de un aspecto. Ahí pudiésemos, desde el punto de vista de la ocupación, por ejemplo, establecer el inicio del desarrollo de los roles en este mundo particular. La racionalidad, ¿no es cierto?, la despersonalización, la organización burocrática, la ciencia, el cálculo, son elementos que se dan en función de la razón. El economicismo, dominación de la vida social por criterios económicos, que es una esfera que nos rige hasta el día de hoy. Y la expansión como un elemento central también y una característica principal de los estados o de la modernidad en torno a la globalización, ¿no? Es decir, se crea una forma de vida que es igual e idéntica en todo el mundo. Eso respecto de ese autor, que creo que es importante haberlo referido. Bueno, repercusiones. Las repercusiones están dadas desde el punto de vista, por supuesto, económico. Hay un crecimiento económico, hay una nivelación de la pobreza, la desigualdad finalmente, el mismo sistema genera instrumentos para poder entender de que es un camino que hay que lograr, es decir, el camino hacia la igualdad nuevamente de oportunidades, reducir la brecha de desigualdad para que en definitiva todas las personas puedan disfrutar de este avenimiento o de la fórmula que la modernidad nos entrega, porque hasta el principio del 800, el 900, ¿no es cierto?, la desigualdad era tan creciente que en definitiva se generaron revoluciones, por ejemplo, desde el punto de vista materialista histórico, revoluciones marxistas, revoluciones comunistas que tenían que ver precisamente con que este
este elemento, este sistema tenía que caer para poder, en definitiva, lograr esa libertad. Por tanto, también a partir de las concepciones, ¿no es cierto?, de solidaridad mecanicista, se genera, ¿no es cierto?, todo un entramado social para también favorecer el cambio en la agricultura, la concentración urbana se planifica, hay un reemplazo de la fuerza animal por los elementos productivos, ¿no es cierto?, el desarrollo de las energías, por supuesto, los hidrocarburos, tiene un elemento central, ¿no es cierto?, en ese cambio, innovaciones tecnológicas constantes. Finalmente las innovaciones tecnológicas van a ser la piedra, ¿no es cierto?, angular del desarrollo también de Estado. Aquel Estado que desarrolle la ciencia y desarrolle la tecnología va también a dominar y va a ser potencia. Y cuando en el 800 las grandes potencias imperialistas, Francia, Estados Unidos, Alemania, abrazaron la ciencia, se convirtieron en potencia en menos de 50 años. Y eso también reorganizó el orden político de la vida, ¿no? Y ese orden político, por ejemplo, está estructurado hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos tiró la bomba atómica. Y hoy día la bomba atómica termina siendo una de las principales razones por qué no entramos en guerra todavía, a nivel mundial, ¿no? Y son elementos también que otros autores analizan, ¿sí? ¿Por qué? Porque si alguien desencadena una guerra nuclear, se entiende que la humanidad completa desaparece. Por tanto, desde ese punto de vista, las personas desarrollaron tecnologías tan grandes, los estados desarrollaron energías tan grandes que son potencialmente extintoras de nuestra propia especie. Por tanto, nadie se va a arriesgar a establecer una guerra porque muy probablemente la especie desaparecería. Y eso trae consigo otra línea de pensamiento y entendimiento y de acuerdo, de contrato social a nivel macropolítico. Fábricas grandes y empresas, mercados de trabajos libres, nueva estructura de clase, el avenimiento, ¿no es cierto?, con la revolución industrial, la segunda etapa de la revolución industrial, con el tema, ¿no es cierto?, de la producción en serie, con Ford particularmente a la base de este crecimiento económico, el avenimiento y la aparición de la clase media. La propiedad de posesión determina el estatus social, proletarización, que tiene que ver con clase de trabajo, ¿no es cierto?, forzada, y pauperización, es decir, fenómenos que fomentan pobreza y acumulación de riqueza individual. Repercusiones hacia lo positivo y lo negativo, por supuesto. La expansión también que no nos nombra aquí, la expansión hacia los nuevos territorios, el genocidio de culturas indígenas en Latinoamérica, en Chile, podríamos conversar desde ahí. Quiero terminar un poco la clase, chiquillos, si me esperan. Si necesitan salir o hacer otra cosa, vayan saliendo nomás, pueden después consultar esto en Cibedu. Las repercusiones políticas, ¿no es cierto?, papel creciente del Estado, difusión imperio de la ley, ¿no es cierto?, en términos de que la ley en definitiva va a ser hoy día la carta de poder que va a regular las condiciones y el comportamiento humano. Derechos políticos y civiles, inclusividad de la ciudadanía, extensión orgánica burocrática. Desde la cultura, la secularización, que es básicamente el abandono de los valores cristianos religiosos. Centralidad en el papel de la ciencia, democratización de la educación, entendiendo que es la divulgación de la ciencia, del conocimiento, lo que va a posibilitar que un país, que una nación, que un estado, que una comunidad avance, ¿no? Y aparición, no, es apropiación cultural, ¿no? Claro, aparición también cultural de la cultura de masa. Hoy día la cultura de masa es un concepto que está ampliamente estudiado y que se sigue estudiando a propósito de las redes sociales. Hoy día nos comportamos como masa, no nos comportamos como cultura territorial particular, nos comportamos como una cultura de masa en función de intereses. Ya no importa si vivimos en China, en Estados Unidos, en África o en Chile, las nuevas generaciones no tienen apropiaciones culturales relacionadas con su territorio, sino que tienen apropiaciones culturales relacionadas con su interés en esta globalización de la vida. Eso es importante también desde el punto de vista de la terapia ocupacional. Personalidad moderna, ¿no es cierto?, punto de vista idealista, esto lo vamos a pasar rápido porque, bueno, básicamente es la descripción de la Universidad de Harvard respecto de lo que significa, ¿no es cierto?, ser una persona moderna en este mundo, que tiene que ver con predisposición a experiencias nuevas, apertura hacia innovaciones, constante cambio, menor inclinación a aceptar opinión en sentido autocrático, orientación específica hacia el tiempo, énfasis entre el presente y futuro, el tiempo es oro, ¿no?, como elemento específico, como frase, eficacia, confianza en habilidades humanas, tendencia en la planificación, confianza en la regularidad y la predictibilidad de la vida social, confianza en las instituciones respecto de la vida como la llevamos, ¿no? Sentido de justicia distributiva, interés y alta valoración de educación formal y escolarización,
y respeto por la dignidad de otros como un elemento circunstancial del hombre moderno, ¿no? Del hombre moderno más actual. Asimismo, ¿no es cierto? Otros pensadores, por ejemplo, Erich Fromm o Marcuse, que hablan sobre la alineación, ¿no es cierto? No solo en el trabajo, sino en la política, en la cultura, en la religión y el ocio. La alineación básicamente es la ejecución de actividades o ocupaciones que no alimentan el ser, no alimentan el interés propio, pero se hacen en función productiva. Somos un instrumento. Eso es la alineación. Y la anomia, ¿no es cierto? Humanos en su estado natural tienen instintos egoístas que deben ser refrenados con normas. La definición de anomia, entonces, es como el no interés respecto como de las normas o las cosas que se están estableciendo. Por tanto, para favorecer, ¿no es cierto?, la no aparición de la anomia, se deben establecer los patrones y las reglas claras de un juego para que las personas puedan, ¿no es cierto?, integrarse en él y no tengan oportunidad de estar en el margen. ¿Por qué? Porque la gente, desde el punto de vista biológico, sin normas, se queda sin guía, desarraigada, por tanto hay una pérdida de identidad, hay una pérdida de valoración personal, lo que genera suicidio y por tanto cosas negativas desde el punto de vista mental. Esto es interesante porque desde la perspectiva de la ocupación entendemos que, por ejemplo, que el trabajo es algo fundamental dentro de un sistema, de cualquier sistema, y es la ocupación fundamental también del ser humano. Lo establece el libro Ocupación Humana, hay otros elementos que también hablan sobre el trabajo particular como elemento también de dignificación. Todos son, ¿no es cierto?, condiciones y son planteamientos modernos, por supuesto. El ecologicismo, ¿no es cierto?, la sociedad industrial urbana ha acumulado un número considerable de efectos negativos derivados de su funcionamiento mundial. Desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, vamos a entender el desarrollo sostenible, que hoy día la Organización Mundial, la ONU, ¿no es cierto?, lo establece con los objetivos de desarrollo sostenible, porque hoy día también estamos en otra crisis que también es ambiental, que está dada precisamente por este planteamiento y esta vinculación sobre los efectos de las relaciones industriales. Nicolás. Sí. Hablando sobre la anomia, sí. Bueno, son concepciones, claramente cada uno puede tener su opinión respecto a ello, pero son concepciones que también determinan ciertas corrientes de pensamiento, ¿no? La anomia, por ejemplo, definida por sociólogos actuales, ahora, por ejemplo, la anomia institucional como un síntoma respecto de las revoluciones sociales que se vienen. Perdemos, a propósito de lo que la descripción, ¿no es cierto?, del hombre moderno, que respeta las instituciones, que tiene confianza. Hoy día los nuevos pensadores definen que no, que hay una anomia institucional, que hay una desconfianza entre las instituciones y que el pueblo no cree respecto a las predicciones, las políticas y todo lo que se puede establecer, y por tanto no participa en política, y eso es un diagnóstico que establece en definitiva y que también favorece la producción de ciertas formas de gobiernos que son absolutamente convenidas hacia ciertas formas también, o hacia ciertos grupos sociales que por lo general son los que tienen mayor cantidad de recursos. Eso está establecido y está estudiado desde la ciencia social contemporánea. Cardoso, por ejemplo, define las teorías de la dependencia, desigualdad y desequilibrios producidos por la modernidad y la comunidad internacional, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los fenómenos relacionados con el centro, la periferia, la semiperiferia, el centralismo. Bauman, por otra parte, lo que le comentaba antes, establece, por ejemplo, y piensa respecto de cómo la guerra y la amenaza nuclear genera también un planteamiento y una forma de vida que es absolutamente situada en ese contexto moderno actual. Y así podemos seguir hablando, ¿no es cierto?, de distintos actores y distintas ideologías relacionadas con el entendimiento de la modernidad. Me quiero quedar con la modernidad tardía, ¿no es cierto?, de Giddens, porque de alguna u otra forma se entiende que desde aquí la modernidad todavía no existe, ¿sí? No estamos en la posmodernidad, todavía estamos en la modernidad, y la posmodernidad es un invento de personas particulares que también buscan no entender las formas como opresivas que vienen situándose para no liberarnos de ella. De hecho, hay autores que hablan de la etapa ultramoderna. O sea, ya no estamos ni siquiera en la modernidad ni en la posmodernidad, sino que estamos en la ultramodernidad. Y también hay otros elementos que desde ahí se discuten. Entonces, esto no hay una verdad realmente, ¿no? Hay una discusión, y desde ese punto de vista nosotros tenemos que saber desde dónde se plantean esas discusiones filosóficas que también son parte hoy día del desarrollo de la ciencia social.
y que también son parte muchas veces de conversaciones y que son parte también de lógicas relacionadas con estudios en la ciencia de la ocupación. La ciencia de la ocupación está implícitamente metida en todos estos ámbitos. Entonces, Giddens habla sobre lo prematuro de hablar de modernidad. Los rasgos de la alta modernidad son confianza, riesgo, opacidad y globalización, ¿no? Él habla de que estamos en la alta modernidad. Confianza en sistemas abstractos, los que dependen de la vida cotidiana, aún no han sido transparentes con la gente corriente, sobre la norma institucional que les hablaba. Hay riesgo, incertidumbre individual, organización en la alta modernidad, que es inevitable. La globalización continúa, hay una expansión de redes de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales a lo largo del globo. Hay un nuevo orden mundial, ¿no? Lo que establece una disminución del papel Estado-Nación y lazos sociales primarios y lealtades de grupos tienden a reaparecer. Es decir, un poco se empieza a desintegrar la lógica de nación y se empieza a establecer, ¿no es cierto?, una lógica de agrupación un poco más contextual. No necesariamente lazos primarios a nivel como de interés, no necesariamente a nivel de territorio, porque también es la herramienta que tiene la globalidad para poder también eventualmente desintegrar las posibilidades. Imaginemos que todos nosotros hoy día estamos situados en una idea particular y lo hacemos solamente a través de este medio, basta que este medio desaparezca para desarticularnos como sociedad o como grupo, ¿no es cierto?, que busca situar algún tema en particular para develar injusticia o develar cualquier elemento que se nos convoque. Y eso, a grandes rasgos, esos son los temas relacionados, ¿no es cierto?, con la modernidad, ¿no es cierto? Aquí también vemos también de Giddens en relación a la adaptación de la incertidumbre y el riesgo como característica principal del el hombre moderno actual, contemporáneo, la aceptación pragmática, es decir, la centralidad de tareas del día a día, y la represión de la ansiedad de la conciencia, el no pensar en el más allá, no, hay que hacer lo que hay que hacer, el optimismo sostenido, que tiene que ver hoy día con que creemos que la ciencia va a resolver absolutamente todo, la providencia también de la racionalidad humana en el último término, de todo es por la razón, y por ahí no tenemos que ir, ¿no? Y tenemos que construir sociedades científicas para aquello. Hay una perspectiva temporal cortoplacista respecto también de las formas como uno no vive para 10 años más, vive para lo que voy a hacer en un rato. Y con esto terminamos. Bueno, y opción radical relacionado con movimientos sociales. Adelante nomás, Alex, yo tengo que parar, tenemos que lograr hacerlo de manera más corta. Así que está bien. Opción radical, ¿no es cierto?, que también tiene que ver con que en esta era y en estos tiempos los movimientos sociales proliferan a propósito también de poder generar una opción de cambio a un sistema y una forma de pensamiento que de alguna manera ha generado condiciones de desigualdad que todavía no se resuelven. Y eso, la crítica. Veámoslo en la próxima clase porque la idea es poder también establecer algunos puntos críticos respecto de los supuestos de modernidad, para luego pasar a la posmodernidad, que yo creo que va a ser un elemento mucho más concreto y más específico, para luego pasar a la siguiente clase a hacer estudios sobre la ocupación. Con esto terminamos, chiquillos. Gracias por estar y nos vemos la próxima clase el día lunes a las 11:30. Que les vaya bien. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Vean el video de vuelta. Chau. Chao, chao. Chao, profe. Que les vaya bien.